Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a conversar sobre unas notas de una clase bíblica. Sí, fue el 23 de julio de 2025 en la iglesia Pasos de Fe, allá en Garland, Texas. Y el tema fue bastante profundo, el desánimo que a veces sentimos en medio del sufrimiento. Exacto. Y el punto de partida fue un pasaje muy potente. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17. Que dice algo así como, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y la segunda parte es clave, ¿no? Fundamental. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Entonces, la idea de la clase, y también se apoyaron en el libro Sanar, Fortalecer y Confrontar, fue ver el sufrimiento no como algo malo que simplemente pasa, no como una anomalía, exacto, sino desde una perspectiva de propósito. De transformación espiritual. Una de las primeras cosas que resaltan las notas es fuerte. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, no es la excepción. Casi como una herramienta que Dios usa para moldearnos. Para parecernos más a Cristo. Y mencionan algo interesante, que tanto el dolor como la prosperidad, ambos revelan qué hay realmente en nuestro corazón. Así es. Y ahí se plantea un contraste muy claro. Por un lado está la reacción, digamos natural, ¿no? Cuando el dolor se alarga. El desánimo, la duda. ¿Será que Dios es bueno? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Por qué justo a mí? Esas preguntas. Preguntas muy humanas. Y por otro lado, la clase proponía una respuesta diferente. No huir. No tapar el sol con un dedo, como dicen. Mencionaron ejemplos como el alcohol o viejas adicciones. Justo. La propuesta era distinta. Interpretar el sufrimiento bíblicamente. ¿Qué significa eso exactamente? Interpretarlo bíblicamente. Pues buscar entenderlo a la luz de las Escrituras. Y sobre todo soportarlo con una esperanza que va más allá. Una esperanza eterna. Enfocarse en Dios, no tanto en la propia angustia. Y ahí entra ese concepto que se repitió mucho, según las notas. Ver el sufrimiento desde el lente de la eternidad. Ese es el corazón del asunto. Usaron el ejemplo del apóstol Pablo. Imagínate, azotes, piedras, cárcel. Y él llama a todo eso leve tribulación momentánea. Suena casi chocante, ¿verdad? Si uno está en medio del dolor. Totalmente. ¿Cómo explicaron eso? ¿Por qué leve? La clave, según entendí de las notas, no es que el dolor no fuera intenso, claro que lo era, sino la comparación. Ah, ¿comparado con qué? Comparado con el eterno peso de gloria que según su fe ese sufrimiento estaba produciendo. La idea es que en las manos de Dios el sufrimiento no es estéril, no es en vano. Tiene un propósito. Y ese propósito no es necesariamente mi felicidad o mi comodidad aquí y ahora. Exactamente. Se habló de la gloria de Dios como fin último, también de la santificación del creyente, o sea, ese proceso de ser más como Cristo. Y de depender más de Él, ¿no? Como que el sufrimiento quiebra nuestro orgullo. Sí, se mencionó como una cita divina, algo que Dios permite, mide y usa, para purificar la fe, para romper el orgullo. Las notas también hablan de testimonios muy conmovedores que se compartieron en la clase. Sí, historias personales. Gente que compartió su enojo inicial con Dios, por ejemplo, tras perder a una madre muy joven. O el impacto de un diagnóstico grave en la pareja. Momentos donde todo parece injusto, sin sentido. Y lo impactante fue escuchar cómo, con el tiempo, aferrándose a la fe, esa perspectiva pudo transformarse. ¿En qué sentido? Relataron sentir que Dios usaba esas pruebas tan duras para hacerlos más humildes, más dependientes, más parecidos a Cristo, que sufrió muchísimo también. Entiendo. Incluso alguien compartió cómo dejó una vida religiosa que sentía falsa y después, en medio de pruebas, sintió que Dios la encontraba y le daba un nuevo entendimiento. ¿Y en la pérdida qué pasaba? ¿Se encontraba consuelo? Sí, se habló mucho de encontrar consuelo en la fe, en la palabra, de sentir esa presencia de Dios que sostiene. Entonces el enfoque práctico que se propuso fue claro. Si uno está quebrantado, ¿qué hacer? Si no es correr a la distracción o a la queja. La dirección fue
Correr a la palabra de Dios. ¿Y qué buscar ahí? Estás. Dios, ¿qué quieres mostrarme con esto? ¿A quién quieres que me parezca más? O incluso, ¿qué ídolos estás quitando de mi vida? Ídolos como apegos, prioridades equivocadas. Exacto. Y confiar más en las promesas de Dios que en las promesas que yo le hago a Él. Eso me pareció interesante. Sí, es un buen punto. Y había algo más sobre el consuelo recibido, ¿verdad? Que no era para uno mismo nada más. Justamente. Ese fue un punto final importante. El consuelo que uno recibe de Dios no es para quedarse ahí estancado, Sino para... para compartirlo, para consolar a otros que están pasando por lo mismo, con esa misma consolación, esa misma empatía fortalecida que uno recibió de Dios. Se crea un ciclo. un ciclo de apoyo mutuo basado en una experiencia compartida y en la fe. Exacto. La pregunta cambia. Ya no es solo ¿por qué a mí?, Sino, ¿cómo uso esto que viví, este consuelo que recibí, para parecerme más a Cristo y para ayudar a otros? qué perspectiva tan transformadora, ¿no? Abordar un tema tan universal y difícil como el sufrimiento con esta mirada de propósito eterno. Sí, y creo que la reflexión final que dejan estas notas de la clase en Pasos de Fe es muy potente. Va más allá de la clase misma. A ver, Quizá el cambio más grande está en el tipo de pregunta que nos hacemos. en lugar de quedarnos atorados en el ¿por qué me pasa esto? Empezar a preguntarnos, ¿cómo está esta experiencia, vista a través de la fe, de esa eternidad que hablamos, moldeando mi interior? ¿Cómo me acerca a esa imagen divina? ¿Y cómo puedo usar esto para bendecir a otros? Justo eso. Algo valioso para seguir meditando.